Última parte, vamos a hablar de falla cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda es un síndrome clínico, lo mismo, pero de un paciente que tiene más síntomas de los necesarios y que obliga a cambiar el manejo. Eso es clave. Los pacientes con falla cardíaca suelen tener un cierto grado de síntomas. Muchos pacientes se mantienen en un IJA aproximadamente 2, es donde la mayoría de los pacientes se mantienen. Pero si se les empeora de una manera aguda los síntomas tal que me obliga a cambiar algo, ahí hablamos de una falla cardíaca aguda. Ahora, esto es muy colombiano, hasta ahora yo tengo entendido, en la literatura inglesa eso casi que no aparece, que son los perfiles de Stevenson. Esto sí aparece, pero con otro nombre en la literatura pues estadounidense. Es cuando uno examina a un paciente con falla cardíaca, el manejo, el abordaje, todo va a depender de esto. Y esto es la primera cosa que nos vamos a ver y eso es cierto. Cuando llega un paciente con falla cardíaca, puede tener dos grandes espectros de cosas. Uno, tener hipoperfusión. ¿Listo? Entonces tener hipoperfusión. Y dos, estar lleno de líquido. Son mis dos grandes extremos. Yo puedo tener perfectamente los dos. Entonces, es el clásico shock cardiogénico. Miren, donde estoy completamente edematizado y encima de eso estoy hipoperfundido. Es una falla completa del miocardio. Puedo estar simplemente congestionado, aunque esto es lo más frecuente. Este representa más del 80% de los casos, que nosotros llamamos el perfil Stevenson B. Que es un paciente que solo tiene edema, ¿sí? Su corazón está un poquito dañadito, entonces no puede manejar tanto el líquido, entonces le dio edema. Es el más frecuente, solo está congestionado, pero está adecuadamente perfundido. Stevenson B, el más frecuente. Puede tener lo que se llama un perfil low profile, un perfil bajo. Por eso es A, B, C y L. Queda como raro, mucha gente dice D. No, no es D, es L. L, ¿por qué? Porque está seco, entonces esto es extraño en un paciente con falla cardíaca, pero es hipoperfundido. ¿Dónde se suele ver este tipo de cosas? En falla cardíaca derecha, ¿listo? Como es falla cardíaca derecha, el pulmón no se alcanza a congestionar tan fácil, ¿bien? O en pacientes pues hipovolémicos. En pacientes hipovolémicos, por alguna razón, que el corazón comienza a fallar, también pueden estar hipoperfundidos y choqueados. Y el perfil de Stevenson A es un perfil que en realidad no está compensado. Se mete como para que tenga sentido la mnemotecnia, pues el gráfico. Pero si un paciente está adecuadamente profundido y seco, pues no está descompensado. Punto. Entonces, ahora sí, sacando un poquito la parte de Stevenson, que es como la parte que más asusta a la gente cuando comienza a rotar, le preguntan primer día qué es un Stevenson C y no tienen ni idea. Saliendo un poquito de eso, metámonos bien al enfoque de la falla cardíaca. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síntomas agudos de falla cardíaca, tengo que hacerme siempre dos preguntas. ¿Cuál fue la causa de esta falla cardíaca? Y dos, ¿cuál va a ser mi abordaje para manejarlo? La causa me va a dar el manejo etiológico y es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta que eso fue un estudio pues, que se indexó en el Journal Europeo, pero el 16% de los pacientes con falla cardíaca aguda tienen una causa de un síndrome coronario agudo, que les tumbó más la febra aún y eso le generó los síntomas. Otro 16% tiene arritmias, un 7% valvulopatías, un 9% infecciones y así pues hay muchos más. Hipertensión exacerbada, 29%. O sea, hay muchísimos. En nuestro medio probablemente este sería el más frecuente, que es una no adherencia a los medicamentos. Aquí es 10%. En el nuestro si hacemos un estudio debe ser mínimo el 40%. Entonces, de acuerdo a esto, pues mi manejo va a cambiar un poquito. Si tengo un síndrome coronario agudo, voy a estar pensando en si mandar la angioplastia, si hacerle trombólisis. Si una arritmia, voy a pensar en cómo voy a quitar esa arritmia. La mayoría se van con beta bloqueadores. Valvulopatía, la mayoría necesitan corrección quirúrgica, infecciones por antibióticos, etcétera. La guía propone como un acrónimo fácil de acordarse que es CHAMP, que son como causas que uno no se le pueden saltar: síndrome coronario agudo, hipertensión, arritmia, una causa mecánica, por ejemplo aquí se meten las valvulopatías, o una embolia pulmonar. ¿Listo? Entonces a este paciente se le ponen anticoagulantes, a este paciente pues usualmente para cirugía, a este paciente muchas veces medicamentos o cardioversión, a este paciente antihipertensivos y a este paciente reperfusión.
Después de yo pensar en la causa, que es algo que siempre tiene que estar en mi mente, tengo que pensar en salvar al paciente y manejarlo adecuadamente. Entonces, acuérdense, siempre en la medicina, en todas las urgencias, se debe priorizar. Por eso es que casi que todos los algoritmos de urgencias siempre comienzan con haga el A, B, C, D, E. Entonces, ¿a qué va referido esto? A usted primero le va a poner atención a lo que puede matar al paciente. Shock cardiogénico y falla ventilatoria. Aquí lo ponen primero el shock cardiogénico. em, lo cual es curioso. En la gran mayoría de la literatura siempre se prioriza la parte respiratoria porque esto mata más rápido a un paciente. Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Listo? Entonces la parte ventilatoria. Comenzamos, una manera sencilla de pensar en la reanimación ventilatoria, por lo menos de un paciente, es de peor a menor. O sea, de más severo a menos severo. Entonces, cuando yo tengo que intubar a alguien, cuando un paciente llega por la puerta con falla cardíaca, yo digo, lo primero que tengo que hacer es intubarlo. Cuando se tiene alguna de estas tres. Una alteración del estado de conciencia significativa, usualmente aquí hablamos de un Glasgow menor de 8. Una dificultad respiratoria severa, hay mucha gente que a veces pone una frecuencia respiratoria mayor de 40 aquí, esto no lo va a poder mantener por mucho tiempo. Aquí también se mete, por ejemplo, la presencia de disociación tóraco-abdominal, es un signo de tóraco-abdominal, es un signo de fatiga respiratoria, o la presencia de inestabilidad hemodinámica marcada. A esta gente que yo usualmente necesito ponerle, además, necesito ponerle vasoactivos, de entrada se va con intubación. Entonces, cuando llega un paciente, la guía le dice a uno, primero descarte las cosas que lo van a matar. Si tiene algo de esto, intúbelo. ¿Listo? Si tiene algo de esto, lo primero que usted va a hacer antes de decir furosemida, tal dosis, no. Lo primero que tiene que hacer es intubarlo. Si no tiene indicación de intubación, que es una ventilación mecánica invasiva porque le meto un tubo por la tráquea, lo que yo voy a pensar es si tiene o no edema pulmonar cardiogénico. Hay unos criterios técnicamente y es que yo tenga pues un síndrome de dificultad respiratoria, que tenga estertores en más del 50% de los campos pulmonares, ortopnea, falla respiratoria. Entonces, por lo menos aquí en Colombia, una presión arterial, aquí en Bogotá, una presión arterial de oxígeno menor de 45. Ojo, esto es en Bogotá. Que tenga claros signos de congestión pulmonar en la radiografía tórax, que eso se ve así. Muchas veces se le dice en alas de mariposa. Hay gente que no le dice así, le dice en alas de murciélago. Pero básicamente lo que ustedes observan es un corazón que no se ve nítido porque tiene una presencia de infiltrados mixtos, intersticiales en la periferia y más consolidativos en el centro. Y se ve así, clásicamente se ve así como un corazón deshilachado con infiltrados centrales. Es un edema pulmonar cardiogénico claro. Bien, a este paciente, en el edema pulmonar cardiogénico puntualmente se beneficia mucho de una intervención que es la ventilación mecánica con presión positiva. ¿Qué es eso? Es que yo le voy a poner el mismo beneficio que da la ventilación mecánica. ¿Listo? Cuando yo pongo por la tráquea de un paciente un tubo, le voy a poner aire y ese aire va a tener presión positiva tal que llena todos los alvéolos. Ahora, ¿qué hace la ventilación mecánica con presión positiva? Que es no invasiva, la que, bueno, aquí no se especificó, pero ojo, es ventilación mecánica no invasiva, con presión positiva. Ahí lo que yo hago es no ponerle un tubo por la tráquea, pero darle el mismo beneficio de que si lo tuviera. Y es presión. ¿Listo? Mandarle aire con presión por la tráquea, solo que esta vez sin un tubo. ¿Ven? Es exactamente así. Le va a poner un dispositivo, este está como muy gentil, ahorita te muestro unos verdaderos, que lo que va a hacer es ponerle presión por la tráquea. ¿Bien? Muchas veces son así, se ven súper armatrostudos. ¿Por qué? Porque están buscando tener un excelente sello. Eso es muy importante en la ventilación mecánica no invasiva. La lógica detrás es que si yo logro poner un dispositivo aquí con interfase adecuada y mandar con adecuada presión pues al sistema respiratorio, esa presión va a abrir los alvéolos y va a favorecer el drenaje linfático de todo este líquido que está acumulado en el edema, haciendo pues que yo pueda tener una buena, una favorable evolución de mi edema pulmonar. Hay dos modalidades que no vamos a entrar mucho en este video, CPAP y BiPAP. Depende si ponen presión continua o presión además de continua en un segundo nivel,
pero no vamos a entrar pues mucho en este como algoritmo. Pero entonces la clave es, primera cosa que me tengo que preguntar, ¿tiene indicación de intubación? Sí, lo intubo. No. ¿Tiene edema pulmonar? Sí, le pongo un CPAP. No. Paso al siguiente. Y es que si tiene dificultad respiratoria, que pues la gran mayoría van a tener, póngale oxígeno. Usualmente con métodos, pues uno no invasivos, dos de oxigenoterapia o flujo. Entonces la gran mayoría en urgencias van a tener esto por un tiempo, pero verdaderamente van a terminar es con canula nasal. ¿Listo? Ahora sí, parte respiratoria, check. Segunda, parte hemodinámica. En un paciente con falla cardíaca aguda, siempre obtenga dos accesos venosos. El primero para paraclínicos, el segundo para terapéutica. Paraclínicos, ¿qué va a tomar? Esto, lo mismo que usted tomó cuando estaba valorando el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le van a hablar de comorbilidades y le van a decir cómo está el paciente. ¿Listo? ¿Qué es lo único que se añade aquí de diferente? Los gases arteriales. Los gases arteriales van a confirmar si el paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia ventilatoria. ¿Listo? Los péptidos, vamos a hablar un segundito de ellos en los paraclínicos. La guía europea da unos puntos de corte que lo mismo sirven no para confirmar, sino para descartar el cuadro. Que si me sale el menor de esto, yo descarto el cuadro. Eso, eh, pues interesante, sí. Pero hay un artículo que me parece incluso más interesante, que es este, que ellos dan una regla no para descartar, sino para confirmar la falla cardíaca. Eso me parece muy chévere. Si usted, y lo que hacen ellos es, dependiendo de la edad, dan un punto de corte. Si usted llegó con disnea al servicio de urgencias y tiene un péptido natriúrtico mayor de a tal de acuerdo a su edad, usted tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 84% para confirmar que es debido a falla cardíaca. Muy chévere. Como para tenerlo en cuenta. Pero igual, pues al final de cuentas nos remitimos a lo mismo. Clínica, clínica y clínica. Ahora, la terapéutica que usted va a poner por el otro acceso venoso va a depender. ¿De qué? De usted qué tan grave está. Si usted está choqueado, yo necesito reanimarlo. Entonces, ¿cómo lo va a reanimar? Depende. Este paciente que está seco, le va a poner líquidos. ¿Listo? No hay duda. Este paciente que está seco, le va a poner líquidos. Recordemos que la tensión arterial, que es una de las cosas que miramos en la perfusión, es determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ya más tarde vamos a hablar de esto. Pero si yo tengo un paciente seco, hipoperfundido, le pongo líquidos. ¿Listo? No lo dudo. Pero este paciente es raro, este paciente casi no se ve. El que ustedes sí tienen que tener en cuenta es este. Este paciente es un paciente que ya congestionado, hipoperfundido. La actitud de mucha gente cuando ve hipotensión arterial es meterle líquidos. Y es la razón por la que yo les había puesto esto. Porque cuando yo tengo una baja presión arterial, no necesariamente me indica de póngale líquidos. Ese póngale líquidos, nosotros incluso tenemos un video de shock aquí en el canal de eso. Ese póngale líquidos funciona cuando mi problema es que hay poca volemia. ¿Listo? Porque si hay poca volemia, hay poco volumen latido, hay menos precarga, entonces se cae el volumen latido y como hay menos volumen latido, hay bajo gasto cardíaco. Y además de eso, la volemia también determina el tono. Si tengo un bajo tono, tengo una baja resistencia y tengo una baja tensión arterial. Ahí es cierto, pero si mi problema no es el volumen, porque pues claramente aquí llegué congestionado. Si mi problema no es el volumen, sino que es el corazón. ¿Listo? Mi corazón, la contractilidad de mi corazón, que acordémonos, contractilidad es el inotropismo del corazón, es el que está fallando. Reponer volemia por reponer no va a hacer nada hasta que yo corrija esto. Entonces, en este paciente que ya congestionado y hipoperfundido, lo que yo tengo que iniciar son vasoactivos, ¿listo? No líquidos, vasoactivos. Vasoactivos que busquen, uno, manejar el tono y dos, manejar la contractilidad. Hay muchísimos, hay un video de precisamente de todo esto de shock, entonces no vamos a meternos mucho en esto, simplemente les voy a mencionar brevemente lo que hablamos en ese video. Es que hablamos de este estudio que se llama el estudio SOAP, que vieron en muchos tipos de shock, todos los tipos de shock, el rendimiento de dos vasoactivos, dopamina versus norepinefrina, que eran como los más usados. En realidad a la gente le gustaba mucho la dopamina antes de que saliera este estudio. ¿Qué pasó? Que vieron que en los diferentes tipos de shock había cierta superioridad de la norepinefrina versus la dopamina. Especialmente en qué tipo de shock.
en el shock cardiogénico. Entonces nosotros tenemos bastante evidencia, por lo menos con este estudio, que este estudio pues tenía una buena cantidad de pacientes, 1044, para saber que en pacientes con shock cardiogénico que llegan al servicio de urgencias y ojo, no necesitan más líquido, la actitud inicial que yo tengo que tomar en estos pacientes es iniciarles una infusión de noradrenalina. ¿Listo? Si la adrenalina no funciona solita, ahí sí considere incluir a alguien que le pegue un poquitico más de pronto a la contractilidad. ¿Listo? Entonces ahí se acepta el milrinón, el ladobutamina, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente hay unos mecanismos, hay unos soporte, existe el soporte mecánico. Esto es muy famoso en las UCIs. Casi que ninguno de estos, no, en realidad ninguno de estos ha demostrado mejorar la mortalidad. Pero pues igual se usan porque después de esto ya no hay nada más. Está el balón de contrapulsación aórtico, está el Impela, ECMO, hay un Tandem Heart y bueno, hay muchos otros más, pero no vamos a entrar pues mucho en detalle en esto. Lo que les digo, nunca se demostró mejorar la mortalidad, pero bueno, igual se hace porque pues después de ese punto no hay nada más. Entonces ya sabemos, paciente, bueno, primero llega el paciente, descartamos que se van a matar, respiratorio y hemodinámico. En la parte hemodinámica puntualmente nos concentramos al paciente que es perfil L, le ponemos líquidos y o vasoactivos, dependiendo, comenzamos con líquidos. Al paciente congestionado le pongo vasoactivos. Y ahora llega el paciente más frecuente. Acuérdense que estos son raros, ¿listo? Estos son raros y este pues ni siquiera aplica. Pero es el paciente más frecuente. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a hacer? Sencillo, le vamos a quitar el volumen. Como el problema es el volumen, se lo vamos a quitar. ¿Cómo vamos a hacer eso? 1, restricción hidrosalina. Queremos quitarle 1.5, que queremos dejarle hasta de tope 2 litros de líquido y 3 gramos de sodio al día. Queremos ponerle furosemida. Si el paciente nunca ha visto la furosemida en su vida, le ponemos 20 a 40 miligramos, pero esta vez lo ponemos por la vena. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad, la cantidad de la fracción libre que llega al suero no cambiada, no alterada, de la furosemida que se toma vía oral es muy poquita, es muy pobre. Entonces, en un paciente que está agudamente congestionado, queremos descongestionarlo rápido, le ponemos la furosemida intravenosa. ¿Listo? Pero si el paciente ya lleva, por ejemplo, no sé, en la casa maneja 100 miligramos de furosemida, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, está este estudio que se llama el DOSE Trial, eh, literalmente se llama el DOSE, así como dosis, DOSE, aquí no sé por qué no ponen el nombre, pero es el DOSE Trial. Y este estudio se encargó de buscar cuál era la dosis más adecuada para manejar pacientes con falla cardíaca descompensada, comparar una vez, o sea, la misma dosis que le manejaba en la casa versus 2.5. Lo que se dieron cuenta es que había cierta mejoría, una tendencia a la mejoría con la dosis alta, con 2.5 versus la misma dosis del paciente. ¿Cuál fue la mayor crítica de este estudio? Que la creatinina en los pacientes que tenían la dosis alta aumentó más. Entonces la gente decía, uy, no, mire, pues sí, le mejoran los síntomas y la cosa y le quita más rápido la bulimia, pero pues le da lesión renal aguda. Eso tampoco es tan cierto. ¿Por qué? Porque han habido análisis post hoc de este estudio y se han dado cuenta que paradójicamente las personas que les subía la creatinina más eran los que les iba mejor. Entonces, si a mí me subía la creatinina de 1 a 1,6, a mí me iba comparadamente mejor con el que no le subía nada. ¿Por qué? Porque esa subida en la creatinina es normal y no me indica una lesión del riñón. Me indica simplemente que me estoy descongestionando, que estoy perdiendo agua libre y la creatinina está acumulando. Recuerden que decir que la furosemida causa lesión renal aguda es un mito. Hay incluso un artículo dedicado a ese tema. Pero entonces, bueno, básicamente, ¿cuál es como el tema para llevarse de aquí? Que ustedes tienen un paciente agudamente congestionado que ya ha usado furosemida antes, le van a iniciar 2 a 2.5 veces, según el 2 Trial 2.5, según esta guía del 2018 de europea, 2 veces la furosemida que él usa en su casa. ¿Listo? Y de manera intravenosa. En los estudios, en los protocolos estadounidenses, dicen que usted tiene que evaluar como la efectividad de esto con muestras de sodio urinario. Entonces usted
a las 2 horas y a las 6 horas observa tanto el gasto urinario como el sodio urinario. Y de acuerdo a los resultados de estos dos, dependiendo si es mayor de 50-70 el sodio urinario o mayor de 100 a 150 por hora el gasto urinario, usted modifica sus conductas. Si esto no llega a estos objetivos, usted o sea, usted puede subir rápidamente la dosis, o sea, no perder tiempo, por decirlo así. La manera en que nosotros lo hacíamos antes era simplemente ver que el paciente bajara 1 kilo al día. Y es en realidad la manera, así entre nosotros, que todavía se hace en muchos hospitales, porque estos protocolos no se han difundido mucho. Pero pues de una manera muy lenta, se modifica cada día. Con esto yo a las 6 horas ya puedo ir modificando, ni siquiera a las 2 horas ya puedo ir modificando mi diurético y ya puedo ir sabiendo si me está respondiendo, perfecto, y si no me está respondiendo, de una vez subir la dosis. Bien, si usted llega a la dosis máxima del medicamento, que ahora sí lo decimos es 400-600 miligramos de la furosemida al día, usted llega a esa dosis máxima o usted llegó a un punto en el que le dio un evento adverso, no sé, acuérdense que la furosemida da mucha hipocalemia. Si llegó a ese punto, lo que usted tiene que hacer es añadir pues buscar otra línea de terapia. Lo que usualmente se hace ahí es añadir hidroclorotiazida. Si eso no funciona o no es posible, por ejemplo, por la hipocalemia, nada, toca ultrafiltración, toca diálisis. Esa es la última opción. Hay otros diuréticos que se ponen ahí, como la acetazolamida, como los SGLT2, pero esto verdaderamente no se hace mucho. Usualmente sí, después de terapia doble con dos tipos de diuréticos a altas dosis, no se logra, uno ya pasa a esto, a diálisis. ¿Qué otras terapias hay? Hay vasodilatadores, eso ayuda especialmente a los pacientes con edema pulmonar agudo, pero pues no vamos a hablar mucho de eso. Y lo otro clave, que ya con esto acabamos la tutoría, es la reconciliación medicamentosa. Recordemos que los medicamentos que nosotros damos, cosas como por ejemplo los beta bloqueadores, son cronotrópicos e inotrópicos negativos, o sea, hacen que el corazón funcione más lento y con menos fuerza. Entonces un paciente agudamente descompensado, especialmente cuando está inestable, yo suspendo sus medicamentos. Lo mismo, estos medicamentos que nosotros damos mejoran la mortalidad cuando el paciente está estable y a largo plazo, pero en un corto plazo, en un paciente inestable, lo que hacen es matarlo. Entonces, en un paciente, aquí todo es básicamente lo mismo. Si un paciente está hipotenso, con una frecuencia cardíaca menos de 50, con un potasio muy alto, o con una falla cardíaca, con una lesión renal aguda, usted usualmente va a suspender los medicamentos que manejaba. ¿Listo? El IEC, el beta bloqueador, el antagonista receptor de mineralocorticoides. Y ya, después de que el paciente esté estable, llegue a peso seco, usted ya le puede dar regreso hospitalario y se acabó el tema. Eso fue todo de falla cardíaca, muchachos. Espero que haya quedado claro.